Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que están tomando parte de su día para la enseñanza de esta semana. Yo no sé a cuántos de ustedes les guste caminar. En otras palabras, no sé a cuántos de ustedes les guste agarrar camino, sea en un parque, en un bosque o en algún monte, pero que disfruten agarrar camino y disfrutar del paisaje. Bueno, en una ocasión un amigo y yo decidimos emprender nuestro camino a una playa virgen. Estábamos muy emocionados y recuerdo que el camino era muy sencillo, era todo derecho, todo derecho. Y lo bonito de ese camino es que a nuestra derecha y a nuestra izquierda había muchos árboles, como una especie de jungla. Íbamos disfrutando del paisaje cuando de pronto a lo lejos, frente a nosotros allá en el camino, vemos nada más y nada menos que un gato montés. La verdad para nosotros ese gato montés se significaba como un tigre, un león o algo así por el estilo. Y tanto fue nuestro miedo por ese animal que dejamos de disfrutar el paisaje a nuestra derecha y a nuestra izquierda, porque ese gato montés nos estaba siguiendo así de lejos y observando. Se convirtió en nuestro acompañante lejano en ese camino. Y es que dependiendo del acompañante que usted tenga en el camino, es la experiencia que vamos a tener en el camino. En el libro de Jueces encontramos unas palabras que nos van a ayudar a comprender este tema que quiero compartir brevemente, en pleno camino. Dice Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová por el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, murió. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, muy joven que murió, ¿verdad? Y lo sepultaron en su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Josué entonces es aquel líder que tomó la batuta. Israel, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto en esa dirección, en su caminar a la tierra prometida. Moisés muere y Josué toma la batuta. Y Josué es quien los introduce a la tierra esta prometida y les reparte a todos ellos tierra, su heredad. Pero hay dos cosas que quiero puntualizar. Número uno, que Josué y su generación hicieron de Dios su acompañante durante todo ese camino en el desierto. Al conquistar la tierra prometida, Dios era su acompañante. Y porque era su acompañante, Josué y todo ese pueblo experimentaron sus obras. Ellos experimentaron cómo Dios proveyó, cómo Dios les protegió, cómo Dios les guió, cómo Dios les dio fuerzas para finalmente entrar a esta nueva tierra. Sin embargo, encontramos que cuando Josué y su generación muere con ellos también ese conocimiento de Dios. De manera que la nueva generación que aparece, dice la historia, que no conocieron del Señor, ni las obras del Señor. Lo cual para mí significa que entonces Dios no era su acompañante para esta segunda generación. Estoy hablando de caminos, y es que la vida es un camino. ¿No es cierto? A veces nuestro camino es todo derecho, ninguna luz roja, ni siquiera ninguna luz ámbar, derecho. De pronto ese camino tiene luces rojas. A veces ese camino nos lleva a dos direcciones. O no nada más eso, sino muchos de nosotros experimentamos que ese camino, bueno, fuera que tuviera dos direcciones, pero parece como los highways que hay aquí en la ciudad de Dallas. Todos miles de entradas, salidas, círculos, vueltas a izquierda, derecha, todo confuso.
Y es que dependiendo del acompañante que tengamos en el camino, independientemente del tipo de camino que nos toque vivir en la vida, es la experiencia que vamos a vivir. Así que, hace muchos años, atravesé por un camino en el cual no esperaba la verdad que estuviera. Estaba como pastor en una iglesia y tuve que regresar a México para renovar mi visa de trabajo. Y en esa renovación me piden quedarme en México casi 8 meses, mientras que la iglesia estaba de este lado creciendo y esperando a su pastor. Sin yo saber exactamente si regresaría o no, esos 8 meses fueron muy difíciles. Fueron uno de los caminos más difíciles que como pastor he vivido. Sin embargo, la clave fue mi acompañante. Dios fue parte de cada mes de esa espera. Y porque Dios fue parte de cada mes, fue mi acompañante, experimenté lo que yo necesitaba. Otra vez, dependiendo del acompañante que usted tenga en el camino, es la experiencia que va a vivir. Si usted en pleno camino necesita paz, su acompañante, Dios, le va a dar paz. Si usted en pleno camino necesita claridad y Dios es su acompañante, usted va a experimentar la obra de Dios trayendo claridad sobre su vida. Si usted necesita fortaleza en pleno camino y Dios es su acompañante, usted va a experimentar la obra de Dios dándole fortaleza. Entonces, si Dios es nuestro acompañante, independientemente del camino que tengamos, espere experimentar sus obras. Pastor, ¿qué pasa si yo no estoy experimentando las obras del Señor en este camino? Bueno, yo le tengo una pregunta, no se me vaya a enojar, pero sería, ¿realmente Dios está siendo su acompañante? Ahora, la segunda cosa que quiero mencionar es, no basta solamente con que Dios sea nuestro acompañante en nuestro camino, pero tenemos que motivar a otros a que hagan de Dios su acompañante. Porque de otra manera, entonces, esta generación a la cual yo le está alrededor mía, pueden ser mis hijos, mis familiares, mis compañeros de trabajo, va a continuar creciendo sin experimentar las obras del Señor, simple y sencillamente porque Dios no es su acompañante. Y es mi llamado y es su llamado, no nada más hablarles de Dios, pero invitarlos, motivarlos a que hagan de Dios su compañero en el camino. De esa manera, así como usted y yo, ellos también experimentarán las obras del Señor. Así que, recuerden, no importa el camino en el que andemos, haga del Señor su compañero, su acompañante. Prepárese para experimentar sus obras y motive a otros a que hagan lo mismo.